Buenos días. Buenos días a todas. ¿Sí me escuchan? Buenos días, Clau. Bueno, ahí me escucha alguien. Vamos a iniciar todavía en un ratito más. Vamos a esperar después de las 9:05 para iniciar. Ok, les vamos a esperar ahorita unos 5 minutos más para dar inicio. En lo que se conectan otros compañeros. Si alguien tiene algún problema, me puede mandar WhatsApp. Rosy, puedes cancelar el audio abajo a la izquierda en el caso que estés entrando con computadora, y en el caso que estén entrando con celular, oprimen el botón, les aparece un botón de hablar, algo así. Oprimen el botón. Ok. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es? ¿Edith? Janet, soy Janet. Ah, ¿qué tal, Janet? Buenos días. Buenos días. ¿Quién más? Ah, Edith, no tienes audio, Edith, por eso. Aquí me aparece sin audio.
el audio, le digo, se puede cancelar en la computadora. Abajo a la izquierda aparece un micrófono, lo cancelamos. O en los celulares, oprimen el botón de hablar, lo oprimen e inmediatamente arriba aparece cancelar audio. Y ya de ahí cancelas. Transmitir a Alex. Zen, bienvenida Alex, bienvenida Zen. No, Edith, cancelas Edith y me aparece a mí el audio. Cancelas para que no te escuchen los demás, más que nada. Cuando quieran hablar, puedes oprimir el botón de hablar. Igual aparece una opción de chatear en privado en sus aplicaciones. Pueden enviarme un mensaje por ahí o pueden enviar un mensaje también a través del WhatsApp. Voy a tratar de estar al pendiente con el WhatsApp y con el audio y con la conferencia escrita también. Por si hay preguntas o pueden hablar directamente en línea. Un par de minutitos más para entrar con el tema. Ok, entonces iniciamos con el tema magnetopuntura en sistema inmune. Es una herramienta más para la acupuntura. Permítame, Itzen dice entrar al audio. Check. Ok. Gracias, Itzen. Entonces les digo, el tema es interesante porque es una herramienta más dentro de la acupuntura. Es diferente a lo que es el biopar magnético, el biomagnetismo. No voy a hablar propiamente de eso porque es un tema que no domino, el biomagnetismo, pero sí la magnetopuntura como una herramienta más dentro de las múltiples herramientas que tiene la acupuntura. Por ejemplo, una diferencia de la magnetopuntura contra el biopar magnético es que el uso de imanes, nosotros vamos a usar polos positivos y negativos, mientras que ellos tienen algunos imanes, ¿sí? Que son el mismo imán tiene el polo positivo y negativo en una cara. Obviamente los imanes tienen un lado, una cara positiva y una cara negativa. Ellos tienen un tipo de imán que es bipolar y entonces en ambas caras maneja tanto lo que es el polo positivo como el polo negativo, ¿sale? Dentro de los campos magnéticos tenemos que hablar en este caso de lo que es el campo magnético terrestre. Si nosotros observamos aquí en la imagen, la distancia que tenemos en relación al Sol es práctica. Erika me dice que no se escucha, ¿sí? Tienes que activar tu audio, Erika. Desde tu celular o computadora aplicas audio y luego lo puedes cancelar para que no esté escuchando, pero tienes que activarlo primero. Activan y luego desactivan.
Ok, déjenme hacer un movimiento antes de continuar. Pero, espérate, porque me están diciendo que están... ¿No tengo nada? Ah, sí que no se escucha. Bueno, sí, cuando no escuchas, tienes que oprimir audio como si fueras a hablar en la conferencia y luego anular el micrófono para que se quede, que no estén entrando todos los audios. Pero ya podrían escuchar. Pues quita los audífonos. ¿Mande? Sí. Ok. Continuamos, decía. Este campo magnético que ven ustedes en la imagen nos protege a la Tierra, que estamos relativamente a la distancia del Sol, es nada. Sin embargo, gracias a este campo magnético, la energía del Sol no daña. Nos protege inclusive este campo magnético que tenemos a nivel planetario. Obviamente lo mismo sucede a nivel corporal. Tenemos un campo magnético, todo nuestro cuerpo está generando con este sistema de dualidad que conocemos del yin y el yang, está presente tanto en lo positivo como en lo negativo de la energía magnética, brindando a nuestro cuerpo un campo que en algunos casos lo conocemos como aura, en la medicina china se conoce como capa Wei, pero es una capa que nos protege de los climas externos y obviamente que es parte del trabajo con lo que es el uso de los magnetos para proteger o estabilizar nuestro cuerpo de energías externas. Obviamente, como decía, nuestro cuerpo y nuestro planeta tienen polos positivos y polos negativos, ¿sí? Estos polos nos permiten equilibrar esta energía, nos sirven de orientación, tenemos un norte magnético y tenemos un norte geográfico, que inclusive ya desde hace unos años se sabe que el norte magnético se movió un par de grados, alrededor de 23 grados, entonces esto es parte de las mismas situaciones que están presentando a nivel mundial en cuanto a la afectación a los climas, la situación que tenemos en la actualidad, pero es parte de un reacomodo. Nuestro planeta es un ser vivo, es un ser viviente, y como tal, pues obviamente que se está cambiando, se está moviendo. Decían los chinos en la historia de la creación, según la medicina china, se dice que había un dios que se llama Panku, que él separó el cielo y la tierra durante 10.000 años, se mantuvo ahí separando cielo y tierra, y cuando desaparece, forma parte del planeta, y entonces todo su cuerpo va formando el planeta Tierra en cuanto a árboles, plantas, ríos, montañas y demás. Y luego dice, la primera vez que lo escuché dije, qué loco, porque dice, y de sus cabellos surgieron las pulgas y se convirtieron en humanos. Entonces ya desde entonces los chinos veían en el ser humano una plaga para este planeta, y qué es lo que está haciendo ahorita. Ahora simplemente se está sacudiendo, se está moviendo un poco, y bueno, pues acá nos crea un caos, un desastre, pero pues en realidad no somos nada en este universo. Sin embargo, hay quien así lo cree, que se cree superior. Sin embargo, vemos esta situación ahorita, cuán débiles somos, cuánto insignificantes somos contra la fuerza de la naturaleza, que un ser vivo que ni podemos ver está afectando esta situación. Pero bueno, tenemos una herramienta importante en este caso, que es los imanes, que nos van a permitir regular esta energía para poder trabajar entonces en este tipo de situaciones, ¿sí? Continuamos con la siguiente imagen. Ventajas de los magnetos, ¿sí? Antes de entrar al tema propiamente que nos atañe ahorita, que es elevar el sistema inmune, vamos a ver las ventajas que tenemos con el uso de los magnetos.
Primero que nada, disminuye o elimina el dolor. Es muy efectivo para eliminar el dolor. Comprobadísimo el efecto de los imanes para eliminar el dolor. Obviamente el uso o la cantidad de energía del imán es lo que tenemos que cuidar en cuanto a los tiempos, ¿sí? Eleva el sistema inmune. Definitivamente desde que empezamos a usar imanes, el sistema inmune se va a beneficiar logrando un equilibrio en las energías del mismo. Yo siempre les pongo un ejemplo, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero les pongo, imagínense, polos positivos y negativos en una esfera por todos lados, regados sin un orden, sin una separación. Así está nuestro cuerpo cuando estamos enfermos. Cuando alineamos, los polos positivos se van a ir, por ejemplo, a la parte superior y los polos negativos se van a ir a la parte inferior. Y entonces, la misma cantidad de partículas que estaban en la esfera, ahora están organizadas. En la parte superior, las partículas positivas y en la parte inferior, las partículas negativas. Entonces, eso es lo que hace el magneto en nuestro cuerpo. Ordenar todas las partículas, en este caso toda nuestra energía electromagnética se va a acomodar en polos positivos y negativos, teniendo un orden. Va a mejorar la circulación sanguínea y esto debido a que, como bien sabemos, en nuestra sangre lleva hierro. El hierro es muy importante para nosotros, inclusive cuando estamos en anemia, no hay energía. Es decir, si no hay hierro, no hay energía. Y si no hay energía, pues lamentablemente nuestra salud se ve afectada o incluso podemos llegar a la muerte. Entonces, esta situación se debe a si puedes cancelar el micrófono, Erika. Entonces, esta situación se debe a que el hierro que está circulando en la sangre nos permite entonces entrar directamente a la circulación sanguínea y jalar esas partículas de hierro, energizarlas de una carga positiva o negativa y darle parte de este movimiento que tiene la circulación sanguínea, ¿sí? Gracias al magneto, ¿sí? Es un método indoloro, entonces de hecho parte de esto fue una de las necesidades de este tema, de sugerir temas al azar y que propusieran, y bueno, la mayoría pidió los magnetos precisamente, algunas de ellas bajo esta situación de que los hijos o algunos familiares no desean el uso de la acupuntura y buscamos una alternativa que en este caso es obviamente el uso de los imanes, que es un método definitivamente indoloro. Y otra ventaja más importante que no la puse aquí de los imanes es de que a diferencia de la aguja se pueden utilizar indefinidamente o infinitamente, pudiéramos decir que se puede utilizar el magneto, ya que su energía no se pierde, se mantiene durante todo el tiempo que los tengas. Obviamente, como todo objeto, puede romperse, puede fragmentarse con las caídas, pero mientras lo tengas un buen cuidado, el magneto es de uso indefinido. Equilibra nuestro sistema digestivo, ¿sí? Definitivamente también va a favorecer los procesos de digestión, mejorando la absorción de los nutrientes. Relaja y mejora el estado de ánimo, ya que tiene un efecto importante en el sistema nervioso central, sobre todo a nivel de la producción. Al trabajar en el aparato digestivo también va a ayudar a la producción de neurotransmisores para mejorar los estados de ánimo. Aquí es importante también el usar imanes con mucha potencia por mucho tiempo al día puede hacer lo contrario. O sea, si bien te va a mejorar un estado anímico, lo puede empeorar el uso por largo tiempo. Y va de la mano con la cuestión del insomnio. Les pongo un ejemplo. Hay unas pulseras que se venden en la actualidad que están muy padres las pulseras, están muy bien equilibradas, traen magnetos positivo, negativo y cuarzos. Estas pulseras tienen la ventaja de que activan nuestro sistema inmune. Todo lo que acabamos de mencionar lo hacen las pulseras, pero yo les recomiendo que la usen solamente durante 8 a máximo 12 horas al día. ¿Por qué? Porque es energía.
es energía. Y al final del día, el exceso de energía también daña. Entonces, ese es un buen ejemplo. Quien ya usa este tipo de pulseras o quien ha tenido la oportunidad de comprarlas, se puede dar cuenta que si las usa por mucho tiempo, puede suceder esta situación. Mandedit, ¿preguntabas algo? Edith levantó la mano. Edith, puedes comentar por escrito o puedes oprimir tu botón para tu pregunta. Ok, continuamos con las ventajas de los magnetos. Bueno, también los beneficios, dice, favorece el alivio y la curación de enfermedades agudas y crónicas. Actúa la producción de melanina. Algunas personas o algunos terapeutas lo utilizan principalmente como sistemas anti-age, anti-edad, para el rejuvenecimiento, gracias a la producción o a la estimulación de melanina. Entonces, esto es algo que se sabe y funciona muy acertadamente. Mencionamos hace ratito en cuanto a la circulación sanguínea, el hierro en la sangre y también el incremento en el oxígeno en sangre nos va a mejorar la circulación sanguínea. Lo que les mencionaba hace ratito, sin hierro no tenemos energía y sin energía pues obviamente no podemos o la calidad de vida se ve afectada. Aquí vamos a hacer un énfasis interesante en esta parte que me interesa que conozcan muy bien. El imán tiene un polo positivo y un polo negativo. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí tengo dos imanes. Un imán tiene una cara negra que viene ya marcado así. A veces viene marcada con una letra N y otra en rojo, ¿sí? Esto es el polo negativo y esto es un polo positivo. ¿Sí? Ahorita veremos las ventajas. Vamos a trabajar primeramente sobre el polo negativo. El polo negativo dice que dentro de sus funciones, el simple hecho de colocar un imán con polo negativo, es decir, yo tengo el polo negativo y es la parte que va a ir pegada a la piel. ¿Sí? El polo negativo, la cara negra de este imán va a ir pegada a la piel. ¿Sí? Este polo, desde el momento que yo lo estoy colocando en algún punto de acupuntura, porque es lo que estamos trabajando, magnetopuntura, nos vamos a dar cuenta que va a ayudarnos a sacar fluidos, ayuda a contraer el tejido en forma local y contraer los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, un esguince en un tobillo, el simple hecho de colocar un imán en la zona del esguince va a ayudar a desinflamar, a sacar los fluidos, va a ayudar también a dispersar los fluidos, perdón, va a ayudar a sacar los fluidos, a contraer el tejido y a contraer los vasos sanguíneos. Entonces esto va a mejorar la irrigación sanguínea en la zona. Alcaliniza, es decir, por ejemplo, esto es uno de los usos importantes en cáncer, ¿sí? Ya que el uso de los imanes nos ayuda a alcalinizar el cuerpo, nos ayuda a mejorar o a eliminar la acidez, que es un ambiente favorable para que las células de cáncer se sigan produciendo. Es un sedante. Aquí es donde entra el efecto tranquilizante o relajador en el sistema nervioso en cuanto a la ansiedad, por ejemplo, ayuda a disminuir los casos o los momentos de ansiedad. Inhibe el dolor, definitivamente es una de las principales funciones. Aumenta el potasio, ¿sí? Al aumentar el potasio en el cuerpo, por ejemplo, muy sabido, sobre todo en los deportistas, que después de hacer un esfuerzo abundante, excesivo, la transpiración, vamos a perder sales de potasio, calcio y demás, pero sobre todo el potasio, y entonces comienza el paciente a tener calambres o contracturas musculares. Afortunadamente, el uso del magneto va a ayudar a disminuir estas situaciones de calambres o de contracturas musculares. Disminuye el calcio.
El calcio en hueso obviamente es importante, pero el calcio en sangre genera efectos, por ejemplo, puede generar arritmias, puede generar espasmos y bloqueos arteriales, sobre todo las arterias coronarias, generando situaciones de angina de pecho o de infarto inclusive. Entonces, el disminuir el calcio en estos casos favorece, les digo, no el calcio que va al hueso, sino el calcio que está circulando en sangre y que afecta el ritmo cardíaco, ¿sí? Usar el polo negativo nos permite también mantenernos alertas, ¿sí? Estar más conscientes, estar más orientados, aumenta la capacidad de pensamiento, de creatividad, y esto va de la mano con la oxigenación, no solamente del cerebro, sino al oxigenar la sangre en general, favorece a una mejoría en cuanto a la capacidad intelectual y la sanación de heridas, por ejemplo, también es importante mediante una buena oxigenación. Disminuye la proliferación, que es aquí donde entra el efecto importante que estamos buscando entre este punto y el siguiente, ¿sí? Disminuye la proliferación, es decir, todas las partículas, todos los patógenos que hayan entrado al cuerpo, llámese bacterias, virus, hongos o parásitos, porque aquí el imán no discrimina, es parejo contra todos los patógenos, va a ayudar a que no se sigan produciendo. Eso es importante y con ello va a llevar, por ejemplo, lo que hice enseguida, que es combate las infecciones, porque obviamente si tenemos, por ejemplo, ahorita que hay virus que están proliferando en el cuerpo, va a ayudar a disminuir la cantidad de virus gradualmente hasta eliminarlos. Con ello, eliminando la infección y los efectos secundarios que trajera, en este caso, el proceso. Por ejemplo, sabemos que el cuadro ahorita del COVID trae dolor de garganta, problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria. Entonces, esto se va a combatir y va a ayudar bastante. Definitivamente tiene que ir de la mano con un tratamiento médico, ¿verdad? Bajo la supervisión de especialista, pero podemos prevenir, podemos ayudar durante el proceso, si así se diera el caso, y también en la etapa convaleciente, si ya dieron de alta al paciente, bueno, a ayudarle a que sigan disminuyendo esas bacterias, virus, hongos o parásitos, a que no tenga infecciones recurrentes o infecciones oportunistas debido al sistema inmune bajo, y va a generar un aumento de glóbulos rojos y blancos. Es decir, va a aumentar nuestra calidad de sangre y va a aumentar nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico está dado por los glóbulos blancos que contienen inmunoglobulinas, ¿sí? Estos son nuestro sistema de defensa, es todo un sistema que está preparado. Ahorita, por ejemplo, la situación que se da en la actualidad es que es un virus que nuestro sistema inmune no reconocía, por eso se dice que quien ya se enfermó va a quedar vacunado, porque en realidad así sucede. Las vacunas que nos aplican de niños para las diferentes enfermedades, difteria, tosferina, tétanos y demás, lo que hacen es inocular en nuestro cuerpo una mínima cantidad de de este patógeno, y el cuerpo reacciona. Por eso muchos niños se ponen muy mal, ¿sí? Y otros niños ni siquiera se enferman. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune está defendiéndose, está reconociendo este patógeno, y para que en un futuro, si llega a tener contacto con algún patógeno a través de otra persona que esté infectada, pueda responder rápidamente, ya que ya reconoce a ese patógeno. El que está en la actualidad en el ambiente es relativamente nuevo aquí. O sea, sí ha existido el COVID, que en verdad es un SARS, es un síndrome respiratorio agudo del oriente, existe ya desde tiempo, bueno, pero ahí trae alguna mutación y es la que el cuerpo humano ha desconocido recientemente, pero estamos en ese proceso de, ahora sí, de aprendizaje, y quienes están expuestos y no se enferman van a generar defensas. Quien está enfermo y logra salir de este proceso va a tener ya definitivamente las defensas. Les digo, es lo mismo que como
cuando nos vacunaron de niños, algunos niños se enfermaron, les subió mucho la temperatura con una vacuna y otros ni siquiera se inmutaron, siguieron su vida normal porque tenían un sistema inmune fuerte y eso les permitió salir adelante, ¿ok? Continuamos con la siguiente imagen. El polo sur o polo positivo, en este caso que es el polo del lado, la cara roja, ¿sí? En los imanes, esta es totalmente lo opuesto a lo que andábamos buscando. Entonces, para no revolvernos, lo que quiero enfocarme aquí en este caso, en el polo sur, es, se requiere, sí se requiere, pero hay que tener en cuenta qué situación tenemos en el paciente. Por ejemplo, una de las situaciones es estimular, por ejemplo, ¿sí? No siempre vamos a buscar eliminar, quitar o disminuir. A veces tenemos que estimular, por ejemplo, en una persona que está muy deprimida, que está muy débil, ahí sería conveniente estimular algunos puntos con el imán en rojo, ¿sí? No necesariamente tenemos siempre que colocarlo en negativo. Nos ayuda, por ejemplo, para aumentar el pulso, ¿sí? Aquí es conveniente su uso cuando, por ejemplo, un paciente está, siempre y cuando no tenga algún aditamento eléctrico en su cuerpo implantado, se puede utilizar imanes, porque también esa es una contraindicación. Si el paciente utiliza algún dispositivo electrónico implantado, no es conveniente el uso de los imanes en este tipo de pacientes. Entonces sí podemos ayudarle a aumentar el pulso. Hay casos donde la oxigenación está disminuida, la podemos aumentar. Inclusive en algunas situaciones se requiere aumentar la cantidad de microorganismos. Por ejemplo, la flora bacteriana, que esa es una flora importante, y por ejemplo, después de unos cuadros diarreicos abundantes o crónicos, el paciente ha barrido completamente su flora bacteriana de los intestinos, ahí pudiera ser oportuno utilizar un imán en polo positivo. Entonces les digo, no siempre es negativo usarlos, no siempre está contraindicado, hay situaciones en las que se requiere, pues es importante conocer las características. Contraindicaciones, definitivamente los imanes no se recomienda su uso en el embarazo o no hay aún suficiente evidencia clínica como para autorizar o recomendar su uso en el embarazo. Es que de preferencia no se usa. Les decía, no se utiliza en pacientes con marcapasos o algún dispositivo electrónico implantado como los chips. Ya en la actualidad hay personas que traen chip implantado para geolocalización. Entonces, si les colocamos un imán, vamos a borrar toda la información y pues no les sirve nada. De hecho, vamos a destruir un equipo que es bastante caro. Entonces, hay que preguntar al paciente si va a usar imanes que no tengan ningún dispositivo electrónico implantado. En el glaucoma, por ejemplo, no se recomienda. Sin embargo, ahí sí hay experiencia clínica que bajo ciertas situaciones se puede llegar a utilizar, ¿sí? También donde hay prótesis metálicas no es conveniente utilizarlo. Hay personas que son sensibles a los campos magnéticos. No es recomendable. Por ejemplo, yo soy uno de ellos que no uso. Si yo traigo muchos imanes, más de 3 imanes en la mano, me duele la cabeza. Es un ejemplo, por decirlo así. Pero hay quienes se ponen un poco más mal al tener un campo magnético cercano. Los puede afectar emocionalmente, su circulación sanguínea. Entonces hay quienes sí son sensibles al imán. Inclusive a veces el error de colocar el imán, pues es muy importante entender cuál es el lado negativo y cuál es el lado positivo del imán, porque una aplicación incorrecta, inmediatamente el paciente puede percibir y sentir en ese momento un aumento en la frecuencia cardíaca, empiezan a sudar, tener una taquicardia, su piel se pone roja, etc. ¿sí? Entonces son diferentes variaciones que se pueden presentar cuando tenemos esta situación, ¿sí? Entonces,
hay que tener ese cuidado. De preferencia no usarlo en heridas abiertas, hay que ser muy conscientes. En heridas abiertas, de preferencia los magnetos en negativo, ¿sí? Pero con las debidas precauciones. Bueno, vamos a entrar en el tema que nos atañe, ¿sí? Que es aumentar el sistema inmune. Vamos a ver a continuación algunos de los diferentes tipos de puntos, algunos de los puntos que vamos a utilizar en acupuntura, que los conocemos muy bien en la acupuntura para aumentar el sistema inmunológico, y entre ellos está el 4 intestino grueso, ¿sí? Que se encuentra ubicado a nivel de la mano, en el dedo índice, donde hace ángulo con el dedo pulgar, por debajo del hueso. Básicamente la mitad de este hueso metacarpiano, podemos, el hueso del carpo, perdón, podemos colocar este imán. Aquí no hay que ser tan precisos como lo tendríamos que hacer en acupuntura. El simple hecho de colocar un imán en esta zona nos permite tener una irradiación de esa energía en una superficie que va mucho más allá del punto 4 del intestino grueso. Entonces, colocar el imán en esta zona nos permite colocarlo. Ese tiene que ser colocado en negativo en el 4 intestino grueso, ¿sí? En ambas manos. Por eso decimos aquí bilateral, ¿sí? 4 intestino grueso negativo, 4 intestino grueso negativo, bilateral, mano izquierda y derecha. Y el otro punto es el 11 intestino grueso. El 11 intestino grueso, igual este se localiza en el pliegue del codo, justamente donde se va a formar un pliegue, así como se menciona. Al doblar el codo se forma un pliegue, y aquí vamos a colocar el imán en positivo, que esta es una de las situaciones. Tenemos el imán y lo vamos a colocar aquí. Obviamente lo que vamos a estar viendo nosotros es la cara negra, pero la que nos interesa, la que tiene en contacto con el cuerpo, es la cara roja, el magneto. El polo positivo es el que va a estar en contacto con el paciente. Entonces, en el 11 intestino grueso, vamos a colocar los imanes en positivo bilateralmente. Es decir, en cada brazo, 11 intestino grueso derecho, 11 intestino grueso izquierdo, colocamos el imán en positivo, ¿sí? Estos dos puntos son base para aumentar el sistema inmune, ¿sí? Otra situación que se da con el sistema inmune es de que el sistema inmunológico está funcionando básicamente, o son importantísimos otros dos órganos, en lo que es el vaso y el riñón. El vaso produce los glóbulos rojos nuevos y produce las inmunoglobulinas, pero estas no las podría producir si el riñón no está funcionando adecuadamente, ya que el riñón es el que aporta la esencia vital o los aminoácidos para producir cualquier sustancia que se requiera. Por eso es importante también, además de esto, tonificar en el caso de los procesos inmunes, colocar el punto 3 de vaso. El punto 3 de vaso se ubica básicamente pasando en el pie, en la parte interna del dedo gordo, lo que conocemos en la zona del juanete, ¿sí? Inmediatamente pasando esta zona, ahí va a ir colocado un imán. Como les decía, con magnetos no requerimos ser tan precisos como lo seríamos con la acupuntura, ¿verdad? Aquí podemos colocar el imán en cualquier área. Ahora, la diferencia de usar, aquí vamos a trabajar de la siguiente forma: en el pie, en el 4 intestino grueso y en el 11 intestino grueso, dijimos 4 negativo, ambas manos. 11 intestino grueso, positivo, ambas manos. En el pie, en el 3 de vaso, vamos a colocar del lado izquierdo, en el pie izquierdo en negativo y el pie derecho en positivo. Repito, pie izquierdo, como viene aquí en su imagen, pie izquierdo en negativo y pie derecho en positivo. ¿Ok? Entonces este es el punto 3 de vaso, Tai Bai, Tai Pai. El siguiente punto que utilizaremos
es el punto 3 de riñón, ¿sí? Otro de los puntos importantísimos en la medicina china. Y el punto hace lo siguiente, ¿sí? Vamos a trabajarlo, primero localizarlo entre el malleolo interno y el tendón de Aquiles justo a la mitad entre el malleolo interno y el tendón de Aquiles. Ese es el punto que vamos a localizar, ¿sí? Ya una vez, como les digo, volvemos a lo mismo. No hay que ser tan precisos. La energía del imán va a irradiar mucho más allá de lo que es el tendón y mucho más allá de lo que es la parte interna del tobillo, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Vamos a colocar en el pie izquierdo el imán en negativo y en el pie derecho el imán en positivo, ¿sí? Esa es la forma en que vamos a trabajar, ¿sí? Con el imán en positivo y negativo, pie izquierdo siempre lo vamos a trabajar en negativo y el pie derecho en positivo para equilibrar la energía que va a estar fluyendo hacia el 3. Me devolví aquí, perdónenme, aquí no es puse 3B, es 3 de riñón. Aquí nada más corrijo, es 3 de riñón, no es 3 de vaso. El nombre está correcto, el punto se llama Tai Chi. Tai Chi es 3 de riñón, y entonces el 3 de riñón tiene esta ventaja que, como les digo, es producir o tener la materia prima para que el vaso pueda hacer las funciones que le corresponden. Si el riñón estuviera fallando, el vaso no va a poder hacer lo que necesita. Si solamente nos enfocamos en el paciente a trabajar el vaso, esta enfermedad en la actualidad del COVID es una enfermedad de exceso de humedad de vaso pulmón, ¿sí? El vaso por el sistema inmune, el pulmón porque es donde se están manifestando los síntomas, pero es muy importantísimo, como les digo, colocar trabajar el riñón, en este caso el 3 de riñón, el Tai Chi, porque de nada nos sirve enfocarnos a los síntomas si no estamos llevando la materia prima para fabricar las sustancias que se requieren. Por eso es importante trabajar el punto 3 de riñón. El otro punto que vamos a tratar es, les decía, como la enfermedad de pulmón y vaso, hay que trabajar también nuestro punto Taiyuan, el punto 9 de pulmón, que además el punto 9 de pulmón es un punto que en medicina china se conoce como el punto de reunión de todos los vasos sanguíneos. Es decir, este punto nos permite mejorar la calidad de la sangre y de los vasos sanguíneos en general, que obviamente esto se requiere, ¿sí? Para poder ayudar a trabajarlos, ¿sí? Me pregunta Blanca que ella fabrica probióticos, ¿sí? Es una especie de bacteria, es una bacteria sana, es una bacteria favorable, definitivamente un probiótico donde tengas almacenado estos probióticos, ahí se puede colocar un imán en positivo para aumentar, para que proliferen. Ese es un ejemplo de cuando podemos utilizar un imán en positivo para aumentar una bacteria, en este caso un probiótico, que tengas una respuesta más rápida. Sí, ahí se puede utilizar un imán en positivo hacia el envase que estás, donde tienes almacenados los probióticos. Ok, continuamos. Les decía, el 9 de pulmón, el Taiyuan, obviamente este es un punto yuan, un punto importantísimo dentro del canal de pulmón. Es doblemente pulmón, lo cual nos permite potencializar el efecto sobre el pulmón. Entonces, este es de los puntos base. Ya vimos 4 intestino grueso, 11 intestino grueso, 3 de vaso, 3 de riñón y 9 de pulmón. Si se fijan, el 3 de vaso, el 3 de riñón y el 9 de pulmón se llaman Tai. Tai Bai, Tai Chi y Tai Yuan, ¿sí? La máxima energía que conecta con estos órganos. Por eso es importante utilizar estos puntos para hacer una conexión energética importante
Algunos manuales están sugiriendo el punto 5 de pulmón también. Sí se puede, sí se vale y sí es necesario, pero prácticamente al colocar un imán en el 11 intestino grueso estamos llegando con energía al 5 de pulmón. La otra es de que como el imán en el 11 intestino grueso es positivo, si yo coloco un imán en 5 de pulmón tendría que ir en negativo, y como la distancia es muy cercana, los dos imanes se van a estar atrayendo. Lo que podemos hacer es colocar 5 minutos el imán, que son lo que les decía, en lo que es biopar magnético, tienen imanes que son bipolares, en una sola cara tienen positivo y negativo. Lo que podemos hacer cuando no tenemos ese tipo de imanes es colocar un imán en positivo, por ejemplo en este caso el 11 intestino grueso en positivo por 5 minutos, y después cambiarlo al 5 de pulmón otros 5 minutos. Y ya, pero ahora en negativo, ¿sí? Y ya estamos aprovechando o teniendo ese tipo de técnica del uso de los imanes bipolares. Por ejemplo, hay otra técnica en los imanes bipolares que se coloca el 17 RENMAI en bipolar. Podemos hacer lo mismo, colocar los 5 minutos en negativo y otros 5 minutos en positivo. Se cambia el lado del punto. Eso se puede utilizar también. El siguiente punto que va relacionado a los síntomas, y uno de los principales síntomas es la afectación del sistema respiratorio, es utilizar el punto 1 de pulmón, ¿sí? El punto 1 de pulmón, desde el punto de vista de la medicina china, va a ayudar a liberar completamente al pulmón, ¿sí? Es el centro de la energía, Song Fu, y nos va a permitir entonces que comience el pulmón a trabajar. ¿Dónde lo localizamos este punto? Es por debajo de la clavícula, de ambas clavículas, porque este punto es bilateral. Por debajo de ambas clavículas, más o menos unos 3 dedos del acromio, de donde termina la clavícula hacia adentro. Vamos a localizar ahí el punto 2, y un suen abajo, vamos a localizar el punto 1 de pulmón, ¿sí? Como les digo, no hay que ser tan precisos con el imán, podemos colocarlo aquí, acá, en negativo, en ambos puntos 1 de pulmón, ¿sí? Se tienen que trabajar los dos, no solamente un lado, ¿sí? Aquí en la imagen se observa el lado izquierdo, pero definitivamente se tiene que colocar bilateralmente para ayudar al paciente con esta situación, ¿ok? Otro de los síntomas que más están manifestando es la tos o el dolor de garganta. Entonces colocamos el punto 9 de pulmón, 9 de estómago, perdón, 9 de estómago, se llama Ren Yin, que está localizado a la altura del cartílago tiroides, a un suén y medio a ambos lados, ¿sí? En forma bilateral. Entonces, este es el punto 9 estómago, que va a ayudar a disminuir el dolor e inflamación de la garganta, a disminuir los abscesos de tos que se están presentando. También es un punto utilizado en problemas de la tiroides, ¿sí? Y se utiliza en negativo bilateralmente. Aquí les decía, como la energía de los imanes puede ser algo atrayente, normalmente usamos en magnetopuntura imanes de baja potencia, así es que no tenemos tanto problema, pero de todos modos hay que fijarlo bien con una cinta adhesiva para que no se vayan a resbalar hacia los lados y que no se vayan a atraer un imán al otro, ¿sí? Pero ambos imanes van en negativo en el punto 9 de estómago, bilateralmente a un suén y medio de la línea media, ¿sí? De la línea del Renmai, a un suén y medio hacia afuera, a un suén y medio hacia afuera. Eso equivale más o menos a 1,5 pulgadas aproximadamente. Tenemos otros puntos recomendados. Esto es experiencia de la recopilada de la Fundación, de la Federación Mundial de Acupuntura y de la Asociación de Moxibustión, quienes recopilaron información de la provincia de Wuhan, donde se presentaron los primeros casos de COVID. Entonces, esta es experiencia de ellos, donde utilizaron, además de los puntos que ya vimos, ¿sí? Además de utilizar estos puntos, obviamente fueron utilizados con acupuntura, ¿sí?
Pero en su experiencia ellos agregaron los puntos que ya vimos: 4 de intestino grueso, 11 de intestino grueso, 3 de vaso, 3 de riñón, 9 de pulmón y adicionalmente el 1 de pulmón y el 9 de estómago, combinados con el 36 de estómago, el Susan Lee, que como bien sabemos está ubicado a 3 distancias por debajo de la rodilla, el 6 de Renmai. El 6 de Renmai lo vamos a ubicar aproximadamente a 2 Suen por debajo del ombligo. Se le conoce como un mar de energía Chi-Hai, ¿sí? Entonces, este punto es importantísimo para trabajar la energía en el paciente, porque obviamente un paciente enfermo, no solamente esta patología de cualquier enfermedad, muchas veces comienza a no comer y su energía va mermando. Por eso es importante utilizar este punto, el punto 6 de Renmai. Se utilizaron, les digo, con acupuntura el 5 de pulmón, el Chi-Se, ubicado en el pliegue del codo. Si nosotros hacemos un ligero doblez en el codo, van a sentir ahí un tendón, ¿sí? Lo pueden hacer ahorita, pueden, por ejemplo, flexionar un poco el codo y se observa el tendón. Entonces, bordeando el tendón en la parte externa, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el punto 5 de pulmón. Tenemos también el punto 40 de estómago, ¿sí? El punto 40 de estómago, como bien sabemos, es el punto para trabajar las flemas, ¿sí? Es el punto de reunión de todas las flemas. Entonces, todas esas mucosidades, todo eso que el paciente no pueda estar eliminando, ¿sí? Tenemos que trabajarlo con el punto 40 de estómago para expulsar las flemas, ¿sí? Va a facilitar la dilución, la reabsorción y la no creación de nuevas flemas. Entonces, pues es importante punto 40 de estómago, que está ubicado más o menos a la mitad de la pierna, en la distancia que hay entre el tobillo y la rodilla, y de la tibia, 2 Suen hacia afuera aproximadamente. Ese punto es muy importante para disminuir la producción de flemas en el paciente. Otro punto importantísimo es el 10 de vejiga. Este punto de 10 de vejiga se está dando no solamente con los pacientes que están enfermos de COVID. Este es un punto que lo podemos ver en un síntoma que lo vemos en la sociedad en general. ¿Qué es lo que sucede? El punto 10 de vejiga, que se encuentra ubicado justamente lateralmente a lo que es la columna cervical, aproximadamente un Suen lateralmente en la base del cráneo. Este punto dentro del canal de vejiga se utiliza mucho porque duele en la cabeza, en la nuca, así lo refieren los pacientes, es que duele en la nuca, duele en la parte posterior de la cabeza, y se da generalmente cuando hay miedos, ¿sí? La vejiga y el riñón en medicina china manejan el miedo. Entonces, cuando no puedo manejar el miedo, cuando en mi cabeza no tengo la forma o las herramientas para evitarlo, empieza a doler la cabeza. Esto lo vimos cuando trabajamos pacientes posterior al temblor de México, este último temblor que hubo, creo que fue en el 2018, si mal no recuerdo, que estuvimos allá presentes en varias comunidades. Y nos tocó trabajar de la mano del doctor Alcocer con algunos pacientes y nos llamó mucho la atención que los pacientes referían dolor de cabeza. Y entonces el doctor nos dijo, 10 de vejiga para quitarles el miedo. Porque esto es lo que sucede, hay miedo, hay pánico, ¿sí? Entonces mucha gente sufre dolor de cabeza. Podemos utilizar este punto no solamente con los que están enfermos, con la gente que día a día está escuchando noticias y no sabe cómo manejar esta situación. Entonces, utilicen este punto, el 10 de vejiga, para eliminar ese dolor. Y no olviden, obviamente, trabajar el canal de riñón con calor, con moxibustión, para eliminar estos miedos también, ¿sí? Ok, continuamos. Otro punto que es para mí, en lo personal, sumamente importante, el 12 de vejiga, el punto Feng Men. El punto Feng Men se llama la puerta del viento, ¿sí? Este patógeno que entró en la actualidad, y todos los que entran cuando nuestro kappa Wei se debilita, cuando nuestro sistema inmune está débil, cuando nuestra aura está débil, entran por la espalda
a la altura aproximada de la segunda vértebra dorsal, a 1,5 medio aproximadamente a ambos lados de la columna. Tenemos el punto 12 de vejiga. Entonces, colocar ventosa por más de 5 minutos, se queda fija la ventosa por más de 5 minutos en el punto 12 de vejiga, nos va a permitir extraer a través de la ventosa el viento patógeno que entró acompañado, en este caso, de frío, dando la oportunidad que el virus se manifestara en el organismo. Entonces, podemos extraerlo. Les digo, hay que dejar la ventosa por más de 5 minutos y inmediatamente que retiramos la ventosa se debe de aplicar moxibustión, sellar, aplicar calor. Pero aquí se puede aplicar calor, se debe de aplicar calor inmediatamente en el punto 13 de vejiga para que en este caso, perdón, en el 12 de vejiga, sellar la puerta del viento y entonces el clima que extrajimos ya no pueda penetrar, ¿sí? Entonces, punto clave con ventosas, 12 de vejiga. El 13 de vejiga, que generalmente si trabajamos ventosas, vamos a trabajar a la par el 12 y el 13 porque están muy unidos, se van a trabajar ambos y los vamos a cubrir ya de una sola vez. Así es que no hay problema ahí con el 12 y el 13 de vejiga. Si fuera acupuntura, pues ahí sí tendríamos que hacer el punto individual, el 12 y el 13 de vejiga, segunda y tercera vértebra dorsal, bajo la segunda y bajo la tercera vértebra dorsal, a aproximadamente 1,5 medio afuera a cada lado de la columna vertebral. Se utiliza el 12 y 13 de vejiga. Si utilizamos acupuntura, si estamos usando la ventosa, no abarca ambos puntos. El otro punto que vamos a trabajar es el 20 de vejiga, ¿sí? El 20 de vejiga lo vamos a localizar aproximadamente a la altura de la 10ª vértebra dorsal, ¿sí? A ambos lados de ella es el punto Pi-Shu. Pi en medicina china es vaso, Shu agujero. Entonces localizamos el agujero del vaso en la columna vertebral. Y el 23 de vejiga lo vamos a encontrar más o menos a nivel de la segunda vértebra lumbar. El punto 23 de vejiga nos conecta con el riñón, Chen-Tzu, ¿sí? Punto Chen-Tzu que conecta con los riñones y lo vamos a localizar a esta altura, a nivel de la segunda vértebra lumbar, bajo la segunda vértebra lumbar, igual a 1,5 medio lateral para ayudarle al paciente a mejorar, o lo que les dije hace ratito, de nada nos sirve estar trabajando el vaso si no le estamos llevando la materia prima, y la materia prima la produce el riñón. El otro punto que también es bastante importante en este proceso es el punto 14 de Umay. ¿Por qué? Porque los pacientes sufren de temperatura alta, de hipertermia. Entonces, tenemos un punto de reunión de todos los canales yang que entran en la cabeza y es el punto 14 de Umay, Da Shui. Este punto, Da Shui, se va a sangrar, ¿sí? Está ubicado bajo la 7ª vértebra cervical, entre la 7ª vértebra cervical y la primera vértebra dorsal. Ahí, una vez que localizamos el punto, lo localizamos pidiéndole al paciente que pegue la barbilla al pecho y nosotros observamos en la parte posterior cómo el paciente al exponer la vértebra se queda la vértebra más prominente de la 7ª vértebra cervical, ¿sí? Entonces, esta 7ª vértebra cervical, bajo ella vamos a hacer una sangría. En la antigüedad utilizaban una aguja que se conoce como aguja de 3 filos. Hoy tenemos la ventaja de que tenemos las lancetas estas con las que se checa la glucosa y entonces se hacen unas 3 a 5 punciones rápidas en un espacio muy pequeño y se coloca una ventosa para hacer una extracción de sangre y es la forma más rápida de bajar la temperatura, ¿sí? A través del punto 14 de Umay podemos bajar la temperatura rápidamente en el paciente. ¿Okay? Entonces, estos puntos, les digo, son a sugerencia de la Federación Mundial de Acupuntura y la Asociación de Moxibustión, con experiencia clínica comprobada ya en casos de esta pandemia en Wuhan, donde fueron utilizados
en los pacientes sospechosos, en los pacientes que ya tenían la enfermedad y además en los pacientes que ya estaban saliendo de la enfermedad en la convalescencia. Fueron los puntos a utilizar. Ok, entonces vamos a continuar también y vamos a utilizar también esta técnica, es un tratamiento regulador de energía. Esta técnica la pueden usar de la siguiente forma. En el punto 1 de riñón, en la planta del pie, ¿sí? Van a adherir con alguna cinta un imán positivo en la pierna izquierda, en el 1 de riñón izquierdo, un imán en negativo del lado derecho, ¿sí? En el 1 de riñón. En las manos, a nivel de las palmas, a nivel del 8 de pericardio, vamos a colocar en la mano izquierda un imán en negativo y en la mano derecha un imán en positivo. Y a la altura del 17 de Renmai y a la altura del Yin Tang, ¿sí? Vamos a colocar dos imanes en negativo. Estos imanes, los del Renmai, el 17 Renmai y del punto Yin Tang, de preferencia imanes pequeños, ¿sí? De preferencia. Esta terapia la podemos hacer de manera preventiva 2 veces por semana para equilibrar la energía de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Para equilibrar, como les decía desde un principio, nuestro planeta tiene una carga, un polo norte, un polo sur, es decir, nuestro planeta está cargado de energía y somos a imagen y semejanza también de este planeta. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, el planeta cuenta con 70% de agua aproximadamente. Nuestro cuerpo al igual tiene 70% de agua. Son 5 continentes, tenemos 5 dedos, 5 órganos de los sentidos, 5 extremidades, por así decirlo, o 5 protuberancias. Entonces, hay mucha similitud y si el planeta, su energía está desequilibrada, nuestra energía también lo va a estar, como está sucediendo ahorita. Pero podemos llevar nuestra energía a una forma positiva a través de equilibrar nuestra energía, como decía, polos positivos, en este caso, pie izquierdo y mano derecha en positivo, pie derecho y mano izquierda en negativo, ¿sí? Se cruza aquí la información. Y lo que es el 17 Renmai y el punto Yin Tang, el entrecejo, ese va también en negativo, de preferencia con un imán pequeño, muy pequeño, ¿sí? Esto es para equilibrar nuestra energía y les digo, lo ideal es usarlo 2 veces por semana, sobre todo ahorita en estos procesos, quienes estamos viendo pacientes, usemos todas las herramientas necesarias para mantenernos sanos, para mantener nuestra energía equilibrada y evitar enfermarnos, ¿sí? Algunos tenemos la fortuna de que nuestra familia o nuestras amistades o seres cercanos se dedican a la acupuntura, pero quienes no tenemos a alguien cercano que nos puede echar la mano si nos enfermamos. Vamos a batallar. Entonces, mejor evitar eso y, como lo hacen los chinos, el secreto es mantenerse sano, no curar la enfermedad. El objetivo es evitar la enfermedad, tener un equilibrio. Ok. Bueno, pues yo creo que terminé antes de tiempo. ¿Dudas hasta aquí con el tema? No sé si quieran participar. Tengo por ahí varias solicitudes que intentaron entrar. Les comenté desde un principio que íbamos a estar un poco antes para explicarles el proceso de cómo activar, desactivar los micrófonos. Y iba a haber un límite para entrar. Todavía permití a algunas personas por ahí a las 9:20, pero ya después de las 9:20 ya no permití la entrada para no estar desatendiendo a los que ya entraron por respeto a los que entraron temprano. Entonces, una disculpa a los que llegaron tarde, pero ya no les pude permitir la entrada por esa situación, ¿sí? Entonces, por puntualidad. Bueno, pues de antemano les agradezco mucho a todos su participación. Seguiremos con este esquema, con algunas clases. Próximamente estaremos dando lo que es la clase de Qigong y esta va a ser también así en línea. La de Qigong va a ser una clase gratuita en el caso del Qigong y ya les estaré haciendo llegar la invitación para que quienes quieran participar y activarse lo pueden utilizar también esa técnica. Por mi parte es todo. Maestro, hay algunas preguntas ahí escritas. Sí, preguntaste, Itzen, vamos a ver.
¿Preguntaste aquí mismo, Itzen, en el... Sí, en el chat escrito. Déjame entrar al chat. Y hay otras preguntas por ahí que vi ahorita. Y hay otros que preguntaban por el WhatsApp. Sí, en el WhatsApp sí alcancé a ver algunas, pero aquí en el... Déjame abrirla. Hay algunos preguntan cuánto tiempo se dejan. Ok, muy bien. Lo ideal es dejarlo de 10 a 15 minutos, ¿sí? Normalmente esa es la intención, trabajar de 10 a 15 minutos y podemos tener esa opción, ¿sí? Okay. Se pueden dejar hasta máximo 20 minutos, ¿sí? Uh-huh. Y se pueden hacer varias veces al día cuando la enfermedad es aguda, y cuando la enfermedad ya está controlada se puede manejar solamente una vez al día. Lo ideal es usarlo, por ejemplo, ahorita ante una enfermedad, usarlo por lo menos una semana continua, 8 días seguidos, una vez al día o 2 veces al día, y después se va disminuyendo la intensidad. Es decir, usarlo 2 o 3 veces por semana y después una sola vez por semana. ¿Sí? Dice cuánto tiempo se aplican. Los imanes están en diferente energía, se llama Gauss, ¿sí? La medida de energía. Normalmente los imanes que utilizamos van a estar entre 700 y 3800 Gauss, que son los que utilizamos nosotros para magnetopuntura. Quienes manejan biopar magnético manejan en un solo imán Gauss de 10 a 13,000 Gauss en un solo imán. No importando el tamaño, ¿verdad? Hay imanes muy pequeños con mucho gaussaje o imanes normales con un Gauss muy potente. Entonces, eso es lo que sucede con los imanes de bajo, cuando me refiero a imán de baja energía o de alta energía, el imán de baja son los de Gauss, de poco gaussaje. Para la cabeza, lo ideal es manejar uno de 700 Gauss a 1500 Gauss en la cabeza. Los puntos de acupuntura son preventivos también, sobre todo los últimos que les puse ahorita para regular la energía son puntos que nos van a ayudar a regular la energía, ¿sí? Y a prevenir, que es lo que les decía. Enfóquense también ustedes en atenderse para evitar enfermarse. Maestro, Sí. es que, por ejemplo, fue muy al principio, cuando decía sobre los pulsos, Sí. que se podían regular. Si una persona trae la presión baja, el Ajá. pulso sube Sí. normalmente. Entonces, ¿ahí qué es lo que debo de poner? ¿Positivo o negativo? Ahí no me perdí y no entendí cómo. Puedes trabajar lado izquierdo para entrar en un equilibrio, lado izquierdo positivo y lado izquierdo negativo y lado derecho en positivo. Por ejemplo, un 3 de hígado que te ayuda a regular la presión arterial, ¿sí? Puedes trabajar el 3 de hígado en izquierdo en negativo y el 3 de hígado derecho en positivo. Y ahí ya no tienes problema con que suba o baje la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Ok. Sí, sí se va a enfocar a trabajar el hígado. Inclusive puedes colocarlo directamente en el hígado a nivel del 14 de hígado también. Sí. Igual, izquierdo negativo, derecho positivo. Pero uno u otro. No, se utilizan los dos. O sea, pones en el lado izquierdo negativo y en el lado derecho en positivo al mismo tiempo. Ok. Y Los puedes dos. utilizar 13 de hígado y 14 de hígado para regular la presión arterial. ¿Sí? Los dos puntos, es decir, 4 imanes en estos puntos. 3 y 14. 3 de hígado y 14 de hígado para regular la presión. Muy amable, gracias. Sí, no hay nada. También me olvidé decirles, es importante que niños menores de 2 años no utilicen imanes con más de 3000 Gauss. Sí, lo ideal en los niños es trabajar con 700 a 1500 Gauss. Sí, es importante. Independientemente de los puntos que utilicen, por nada del mundo utilicen imanes de mucha potencia,
porque la energía del niño es el imán de un gausaje, un imán de 10.000 Gauss, su rango de energía es muy amplio, ¿sí? Entonces, podemos estarlo colocando correctamente, pero afectando otros órganos que no nos interesaba tonificar o dispersar, y el imán ya lo va a hacer por sí mismo, porque el niño su cuerpo es muy pequeño, ¿sí? Entonces, utilicemos imanes pequeños y de ferrita de preferencia. No, hay dos tipos de imanes, los de ferrita y los de neodimio, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar principalmente los de ferrita, que son los que manejan poco gausaje, ¿sí? Profe, buenos días. ¿En qué situación se recomienda entonces usar uno de Gauss más alto? De 3000. ¿De cuánto, perdón? De 3000. O sea, mencionaba aquí de más de 3000, Ah, pero sí, no en en niños. adultos. En adultos podemos utilizar los imanes de 3000 Gauss. Normalmente son los que encontramos de ferrita, de 3000 Gauss. Los encontramos normalmente. Los de neodimio son muy característicos. Son de un metal como tipo acero inoxidable y son muy potentes. Entonces, los de gausaje esos son de 10 a 13.000, de 10.000 a 13.000 Gauss. Digo, quienes manejan biopar magnético tienen la experiencia y tienen el entrenamiento. Yo no me meto en ese ambiente, por eso les digo, usemos 3.000 Gauss a 700 a 3.000 Gauss, que es lo que normalmente vamos a utilizar nosotros, porque vamos a utilizar varios puntos de acupuntura, ¿sí? Si se dieron cuenta ahorita, por ejemplo, si usamos ya en el plano práctico, 4 intestino grueso, 11 intestino grueso, vamos a suponer 1 de pulmón, 9 de estómago, 3 de vaso y 3 de riñón. Nada más ahí estamos hablando de 6 puntos. Son 12 imanes, ¿sí? 12 imanes de 3000 Gauss, por así decirlo, pues estamos hablando de cerca de 36.000 Gauss de energía que le estamos metiendo. Cuando, por ejemplo, un imán de neodimio, en 2 imanes ya tienes 26.000 Gauss, ¿sí? Entonces, en solamente 2 imanes. Si le pones 10, pues son más de 100.000 Gauss. Es muchísima potencia. Y digo, no tengo la experiencia para recomendarles esos. Obviamente, quien se ha preparado y se ha capacitado con el doctor Gois, que es el especialista, pues obviamente tendrán la experiencia para compartirlo. Lo que manejamos acá es en cuanto a la experiencia de la magnetoacupuntura en base a la medicina china, con base a la teoría del yin y el yang y los 5 elementos, ¿sí? Ahí funciona. ¿Dudas? Profe, para magnetizar el agua, ¿qué es lo recomendable? ¿Polo En negativo. negativo? Negativo, sí. Y cuando yo he escuchado que los ponen los dos pegados, positivo y negativo, ahí no es bueno. Eso es biopar magnético. Ok. Sí. Pero lo ideal es negativo. ¿Sí? ¿Y los imanes que venden de tipo dominó, esos qué gausaje tienen? Esos son los que te digo, los de tipo dominó o bipolares. Manejan los dos gausajes. Manejan los dos polos en una sola cara. Generalmente son de neodimio, entonces deben ser arriba de 10.000 Gauss. No, los que venden que vienen forraditos de rojo con negro, que son como de, que los forran como de una piel. Ah, ok. Sí, son como este imán que tengo aquí. ¿Sí? Sí. Ok. Por ejemplo, esto es ferrita, pero yo tengo otros iguales, pero de neodimio, del mismo tamaño. ¿Sí? Okay. O sea, lo que tienes que la potencia, la fuerza de atracción de un imán y otro varía mucho. El de neodimio es muy potente. ¿Sí? Okay. Pero vienen, te los venden prácticamente igual. O sea, el forro es el mismo. ¿Sí? El material interno es lo que varía. Okay. Preguntaba Humberto también que si regulan el pH. Definitivamente el simple hecho de colocar los imanes, les decía, van a alcalinizar el cuerpo si se requiere alcalinizarlo, o lo van a acidificar si se requiere acidificarlo. Por eso hay un polo positivo y un polo negativo.
dependiendo de la situación. Si el paciente, su organismo, porque hay enfermedades donde el paciente está con una hiperalcalinosis, pues hay que acidificarlo. Ahí se puede utilizar el polo positivo. Y generalmente estamos en un ambiente ácido, entonces lo podemos utilizar con el punto negativo para alcalinizarlo. En el 10 de vejiga se puede utilizar, puedes poner en los 2 en negativo, ROX, los 2 en negativo en el 10 de vejiga, o se puede colocar izquierdo negativo, derecho positivo. Pero generalmente lo ideal es colocar los 2 imanes en negativo, ¿sí? Janet hace una pregunta interesante. ¿Cuántos se pueden poner? Pues lo ideal es colocar entre 10 a 12 imanes en el cuerpo de entre 700 a 3000 Gauss. Ya en la experiencia de más gausaje en imanes de neodimio, les digo, no lo manejo. Tendrían que tomar un curso con el doctor Goiz para manejar qué tantos imanes. Pero en acupuntura o en magnetopuntura podemos utilizar estos imanes en positivo, perdón, estos imanes de entre 700 Gauss a 3000 Gauss, y podemos utilizar entre 10 a 12 imanes por sesión, las sesiones de 10 a 20 minutos. Entre más gausaje metamos, menos minutos. ¿Ok? Ok. Sí, el de Yin Tang es el de menos gausaje para utilizar. Se pueden poner en todos los puntos que les di, se pueden colocar en todos los puntos de acupuntura, inclusive en otras enfermedades de acupuntura podemos trabajar estos imanes también. Para los miedos hay que trabajar, les decía, el 3 de riñón, es importante para el miedo, el 10 de vejiga, que es el que va en la parte posterior de la nuca, en negativo, ¿sí? Para trabajar los miedos, el 23 de vejiga también para trabajar los miedos. En el caso del 3 de riñón y el 23 de vejiga, izquierdo en negativo, derecho en positivo. ¿Sí? También se pone, y esos serían todos. Bueno, pues les agradezco muchísimo su tiempo, sus dudas. Igual podemos seguir platicando por ahí, por WhatsApp. Quedo a sus órdenes y de antemano muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su participación. Como les digo, hubo compañeros que no pudieron entrar, pero fue por la situación de que quedamos una hora y se estaban conectando como 40 minutos después. Entonces, pues lo siento mucho. Ahí Gracias. seguimos viendo para Gracias, maestro. Muchas Bonito día. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.